Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. ¿Me confirman por favor el tema del audio? Buenas noches, ¿sí se escucha? Gracias, gracias. Muy bien. Es un gusto tenerles acá en sala a todos los presentes para ver el tema de lo que es el curso de fibra óptica, ¿no?, que se estará desarrollando. Muy bien, entonces, en base a lo mencionado, esto, quienes saluda, pues hoy esto, ingeniero Rildo Flores, que va a estar a cargo de lo que es el curso, ¿no? Entonces, más que todo en este caso vamos a ver el tema de lo que son esto, la fibra óptica, dado que actualmente pues el mundo de las telecomunicaciones se rige en base a lo que es esto, fibra óptica, ¿no? Entonces los temas de banda anchas, los enlaces de transmisión de alta capacidades, solo es posible gracias a este medio de transporte, ¿no? Entonces, en base a ese contexto, nosotros vamos a desarrollar y la proyección referente a lo que es esto, el desarrollo del curso. Bien, entonces el curso está desarrollado básicamente en cuatro módulos, ¿no? Entonces, uno de ellos quizás es el módulo del que es planta externa, diseño y el tema de lo que es esto, certificación de la planta externa. En el módulo 2 lo que es el tema de empalmes. En el módulo 3 vamos a ver el tema de lo que es mediciones y certificaciones de enlaces ópticos. En el módulo 4 el tema de lo que es esto, FTTH y las redes GPON, que actualmente pues están al orden del día, ¿no? Lo que es transmisiones de Internet. Muy bien, entonces he escogido justamente para ustedes un tema, lo que es potencias ópticas. El día de hoy vamos a ver como un tema introductorio, al cual a veces muchos nos eh, enfocamos, ¿no? Lo que es saber toda la parte básica de potencias. Y justamente en enlaces ópticos, el cual nosotros debemos dominar es el tema de potencias. Sí, en este caso, pues, no entendemos claramente el tema de la potencia de transmisión, potencia de recepción, pérdidas en el enlace. Entonces, a veces se nos hace complicado, ¿no?, en diseñar tal vez una red de fibra óptica. Muy bien, entonces, en un momento, por favor, mientras les comparto la presentación. Un momento, por favor. Muy bien, entonces, como imagen del curso, vamos justamente, estoy prendiendo acá, ¿no?, lo que es un splitter, ¿no? Justamente eso lo vamos a hacer lo que es en el módulo 3, módulo 4. Muy bien, entonces, nosotros vemos que actualmente, pues, la red de fibra actualmente, pues, llegan hasta el hogar, ¿no? Entonces, lo que se le llama el FTTH, ¿no? Entonces, las fibras a veces no se necesita, pues, tender cientos o miles, se puede decir, de hilos por lo que es el tendido aéreo o canalizados, gracias pues a este elemento pasivo que es el splitter, ¿no? Como vemos acá, quizás pareciera un pequeño USB, quizás exagerando, ¿no?, su dimensión, hace esas funciones de convertir de un hilo óptico
a diferentes salidas, como un divisor óptico, un splitter óptico. Entonces, en algunos casos, vamos a ver lo que son los, tenemos una entrada de fibra, un hilo de fibra, y tenemos dos salidas de fibra. Tenemos una entrada a 4 salidas, una entrada a 8, una a 16, una a 32, una a 64, y en ese splitter de 1 a 64, pues actualmente las empresas actualmente de telecomunicaciones, como es Claro, Entel, Vitel, entre otras operadores que tienen fibra, Mi Fibra, Go, Win, están enfocadas, ¿no?, en ese splitter. Y es así, es el boom de actualmente el cual ellos están enfocados en su negocio, ¿no?, en distribuir fibra. Entonces, nos centramos en ese splitter de 1 a 64, que es el rango máximo que actualmente, pues, acá en Perú actualmente están implementando en lo que es la distribución de lo que es fibra. Pero en teoría, esto existe hasta 128, 1 a 256. Entonces, imagínense, de un hilo convertir a 128, de un hilo a 256. En teoría sí lo existe. En la implementación, pues, como les menciono, actualmente llegamos solamente hasta 1 a 64. Es en el mundo real, en el cual actualmente se implementa las redes, esto en FTTH. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que el resto viene, pues, de FTTH son las redes de GPON, también en XGS-PON, NG-PON, que son ya nuevas tecnologías que muy pronto entrarán a tallar en lo que es nuestro mundo de telecomunicaciones, en lo que es fibra óptica. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que más adelante ya se tendrá. Pero esto cambia un tema de velocidades, o sea, la fibra óptica siempre va a estar presente como planta externa. Hasta venga lo que es GPON, NG-PON, estará la fibra ahí como un medio de transporte para soportar ese tipo de velocidad. Entonces, nuestra misión el día de hoy es entender claramente en qué se basa, ¿no?, cómo lo hace el tema de las divisiones ópticas. Cómo es que con un hilo podemos llegar a 64 usuarios con fibra óptica, o con hilos ópticos. O en teoría, de cómo podemos sacar de un hilo a 256. Y es justamente la potencia óptica en la cual nosotros debemos cuidar, y más que todo saber gestionar esas potencias, ¿no? Con cuánto estoy transmitiendo y con cuánto debe funcionar mi red en el área del receptor. Si nosotros entendemos claramente esos términos de transmisión y receptor y potencias, pero de potencia y la transmisión, créanme que el resto es un eh, crucigrama para desarrollarlo de una manera muy fácil. Sí, entonces, con ese contexto, pues, vamos a presentar la siguiente diapositiva. Cualquier inconveniente en el tema del audio, por favor, hágame saber para corregirnos a tiempo. Muy bien, entonces me parece que sí se muestra en pantalla lo que es actualmente, esto es lo que nosotros debemos entender claramente, ¿no? Para lo que es el tema de potencias. No, por ahí, no quiero que ustedes tal vez ya vieron un poco de matemáticas y como que ya lo vieron un poco complicado, ¿no? No es eso, simplemente es quizá la operación que actualmente pues los equipos hacen internamente ya, pero nosotros desde un contexto teórico queremos enfocarnos cómo sale eh, ese valor, ¿no?, en términos de potencias. ¿Sí? Por favor. Muy bien, entonces, en potencias ópticas, así como en redes inalámbricas, en redes de lo que es punto a punto, inalámbricas, pues hablamos mucho de las pérdidas de señal, ¿no?, o de dBs. En fibra óptica también igual, nosotros las potencias ópticas lo vamos a expresar en dBm. Así es. Entonces, en adelante, créanme que el dBm es un factor ya que está adherido en tema de fibra. Entonces, vamos a hablar con cuánta de potencia estás transmitiendo
cuánto potencia está recibiendo, cuánta potencia se está perdiendo, pero esa potencia no es como en la parte de, eléctrica, ¿no? En watts, sino una potencia transformada a lo que es dBm. Así es. Entonces, dado que esas potencias que son en milivatios, o sea, tan pequeñas, que a veces describirlo con ceros, pues se nos va a hacer un poco complicado hacer esas sumas y restas y cálculos. Entonces, lo que hacemos es transformarlo a una ecuación logarítmica, al cual nosotros sí fácilmente vamos a poder realizar ciertos cálculos y entender claramente. Quizás muchos de ustedes pues, están enfocados en ese rubro de telecomunicaciones, FTTH. Hay un equipo, el Power Meter, ya en ese caso es simplemente él se encarga de hacer esas conversiones. Entonces, nosotros simplemente vemos ya los números en ese equipo de Power Meter en sumas y restas, ¿no? Entonces, pero nosotros acá queremos enfocarnos más allá, detrás de cómo ese equipo hace esa transformación, ¿no? O cambio de lo que es miliwatts a dBm. Sí, muy bien. Entonces, eh, en los años 1968, pues, hacia adelante la fibra entra a tomar un factor importante en telecomunicaciones. Y los estudiosos pues vieron que era un medio muy viable para transmitir información. Entonces este señor Alexander Bell, también el inventor del teléfono, también dedicó tiempo a lo que es estudios de fibra. Y en base a eso pues toma el nombre de Bell, acá, como ven en la parte inicial, ¿no? Decibel. Entonces, deci, debido a que es una función logarítmica y está basada en base 10, y Bell en honor a su nombre del señor Alexander Bell, inventor del teléfono y también realizó estudios en temas de transmisiones por fibra óptica en sus épocas. Muy bien, entonces, el decibel es una unidad logarítmica estandarizada para expresar, como dice acá, la relación de dos cantidades. Entonces, el decibel más que todo es convertir la potencia en miliwatts a lo que es dBm. ¿Sí? Nada más. Ese es eh, el concepto de esta palabra. Muy bien, entonces se utiliza en este caso, como menciona, para utilizar ganancias o pérdidas de atenuación. En este caso, recuerden en lo que es transmisión de fibra o en circuitos de FTTH, nosotros siempre vamos a ver más que todo pérdidas de señal, dado que FTTH pues no cuenta en la planta externa con amplificadores, es decir, toda la red solamente se cuenta atenuaciones, no hay amplificadores, no vas a encontrar en los postes de, de distribución, no vamos a encontrar un amplificador óptico. Y es por eso que la red FTTH pues, es una red atractiva, dado que no existe un elemento activo o un elemento que convierta cuando la señal potencia óptica esté débil, lo amplifique y lo vuelva a retransmitir. Eso no va a existir en una red FTTH. Así es, entonces todo lo que sale desde el transmisor hasta el receptor, todo va a contar pérdidas en su enlace. Por el mismo hecho que les mencioné, que no existe elementos activos. Entonces, por eso que también se hace atractivo, a lo diferente de lo que es una red de HFC, ¿no? Entonces, ahí sí teníamos amplificadores, ¿no? En la parte intermedia. Así es. En este caso no lo vamos a tener. No vamos a hablar de amplificadores. Simplemente toda la señal es pérdidas. Así es. Y eso lo vamos a hacer más adelante también en lo que es el módulo 3, de cómo graficamos, ¿no? Con ese software, esas potencias que metro a metro pues se van atenuando, ¿no? A medida que va pasando el haz por el núcleo de la fibra en distancias considerables de 80, 150, 180 kilómetros, ¿no? Entonces, es un enlace de una red troncal. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Es una relación en las comunicaciones ópticas, nos referimos simplemente a la pérdida y a la potencia óptica. Nada más. Entonces, así de simple, fácil. Ojo que no, en este caso, no lo veamos a la matemática como un tema bastante complejo. Simplemente vamos a reducirlo a un tema bastante fácil acá. Y eso necesita que lo entiendan para entender el resto de lo que es FTTH. Bien, entonces en este caso, pues, como les mencioné, la potencia, ¿no?
la potencia, por ejemplo, la potencia eléctrica de por ejemplo, si tenemos una batería que está alimentando a un foco LED, a un foco de nuestro uso cotidiano, tal vez para iluminación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una batería de 12 voltios y tenemos la corriente que está consumiendo ese foco es de 1 amperio, entonces la potencia viene dado a ser lo que es voltio por corriente. Entonces, si tenemos 12 voltios por 1 de corriente, entonces estamos hablando de 12 por 1, sería en este caso 12, y la unidad de potencia sería watts. Entonces, esa potencia sería 12 watts, ¿no? Pero en este caso, dado que las potencias ópticas son bastante pequeñas, ni siquiera vamos a llegar a 1 watts. Es bastante mínimo, ¿no? Por ejemplo, entonces en este caso, pues la unidad vamos a hacer referencia a 1 miliwatts, es decir, a 0,001 watts. Entonces es un número bastante ínfimo, bastante pequeño, que nos confundiría si se va reduciendo esa potencia, ¿no? Se llenaría de ceros. Entonces, y eso es lo que no queremos en un tema de FTTH. Entonces, vamos a georreferenciar 1 miliwatts como una potencia de salida. Entonces, es como si en este caso estaría saliendo tal vez 1 voltio, en este caso de voltaje, por corriente de 0,01 amperes, bastante pequeña. Así es. Y esa es la potencia pues que sale de un transceiver o de un transductor óptico en una transmisión de fibra. Sí, muy bien. Entonces, viene dado este caso, la fórmula de potencia en dB viene dado acá reducido por 10 veces el logaritmo de la potencia 1 entre 1 miliwatts, ¿no? Al final. Entonces, ese miliwatts es la potencia que estamos referenciando para este caso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una potencia de salida de ese LED, de ese láser, de 1 miliwatts. Entonces, reemplazamos acá 10 veces logaritmo de la potencia 1, en este caso sería la potencia de salida, que es 1 miliwatts, entre 1 miliwatts nos daría unidad 1, y logaritmo de 1 es 0, y 0 por 10 nos saldría 0 dBm. Imagínense, entonces, cuando los equipos Power Meter miden en un receptor 0 dBm, no significa que no haya potencia, sino que hay 1 miliwatts de potencia presente en ese terminal receptor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en adelante, entonces, deduciendo de esta fórmula, 0 dBm equivale a 1 miliwatts. Así es. Entonces, vamos a hacer, si nosotros seguimos reemplazando, por ejemplo, tenemos acá en la parte derecha, 1 miliwatts, 10 miliwatts, 100 miliwatts. Acá en este caso sería 1000 miliwatts, que equivale a 1 watts. 10.000 miliwatts, que en este caso equivale a 10 watts. 100.000 miliwatts, en este caso equivale a 100 watts. 1 millón de miliwatts, que equivale a 1 kilowatts. Ya estaríamos hablando casi de si nos referimos a nuestra vida cotidiana, tal vez a un reflector de 1000 watts, ¿no? Una potencia bastante fuerte. Pero como ustedes podrán ver, si nosotros reemplazamos acá, esto viene a ser mi P1 en esta fórmula. Por ejemplo, reemplazando acá la primera, 1 entre 1 vimos que nos salía 1, ¿no? Y el logaritmo de 1, pues, es 0. Por 10 nos saldría 0 dBm, ¿no? Para nuestro primer cálculo. Si seguimos nosotros haciendo nuestro cálculo en 10 miliwatts, acá reemplazando a P1, entonces 10 miliwatts entre 1 miliwatts es 10. Y logaritmo de 10 es 1. 1 por 10 me sale 10. Entonces 10 dBm lo transformó esta fórmula tan preciada, ¿no? En términos de potencia. Entonces saldría 10 miliwatts equivale a 10 dBm de potencia. Igual seguimos reemplazando esta misma fórmula para los siguientes valores. Por ejemplo, acá tenemos 1000 miliwatts, ¿no? Reemplazamos acá. 1000 miliwatts entre 1 miliwatts es 1000. Y logaritmo de 1000 es 3. Y 3 por 10 nos arrojaría 30. Y justamente acá tenemos a la izquierda, ¿no? 30 dBm. 1000 miliwatts equivale a 30 dBm, según mi fórmula. En adelante quizás ustedes lo pueden memorizar. Y cualquier valor que tengan ustedes, reemplácenlo acá en P
su 1. Tengan en watts. Reemplazan acá y automáticamente lo están convirtiendo a dBm. Muy bien. Entonces, igual acá, ¿no? Vamos, un truco así, quizás para que ustedes más o menos se entiendan de una manera más fácil, porque es lo que yo quiero que ustedes no lo vean como un tema complejo, aprender este tema de conversiones, sino simplemente ustedes vean cuántos, si estamos en bases decimales, vean en watts, en miliwatts, cuántos ceros tiene. Por ejemplo, en este caso, en la penúltima, ¿no? Tenemos 100.000 miliwatts. Yo veo que tengo 5 ceros. Entonces multiplico por 5 ceros, saldría todo este resultado. Por 10 es 50, ¿no? Acá lo tengo 50 de dB. Por ejemplo, en la última, veo que tengo 6 ceros y lo multiplico por 10 y ya está automáticamente reemplazado en 60 dBm. Entonces yo quisiera que tal vez algún comentario hagan si es que se entendió, sino para volver a repetirlo, porque esa es la idea. Si nosotros no entendemos la suma, pues en adelante nos vamos a complicar poder desarrollar cualquier cálculo en temas de enlaces ópticos. Sí, te entendí, profesor. Sí, está Ya, claro. pues, entonces, si se entendió, quizás para ir continuando, si no, volver a repetir, no me hago ningún problema, por favor. Lo importante que yo quiero es que ustedes me entiendan. A ver qué más dicen sus compañeros, si es posible continuar o alguna repetición o no se entendió tal vez. Igual las clases, ustedes saben, en SETI quedan grabadas para que ustedes puedan, en el momento oportuno, pueden hacer un repaso de la clase que se está presentando. Muy bien, entonces, al parecer creo que sí se está entendiendo, o estoy seguro que sí se está entendiendo, entonces continuamos con la siguiente presentación. Muy Profesor, bien, una entonces, consulta. sí, Con, sí, con referencia a los escuchamos. valores que ha dicho en dBm, ¿esos valores solo son referenciales o hasta 50, 60 dBm se puede tener normal un enlace de fibra? Ya en este caso, hablar pues de 50 dBm es hablar de un transmisor bastante potente, ¿no? Se puede decir, mira, en FTTH los transmisores solamente llegan a 10 dBm, ¿no? No sé si tú en este caso has visto el mundo práctico de FTTH. En un transmisores tienen 5 dBm, 6, 7 hasta 10. El clase C++ no tienen como módulo, ¿no? De potencia. Los Entonces, enlaces 20, de máximo he visto hasta 14, 17. No he visto que ujú, pasen de esto. ya menos 14. Sí, menos 14. Ya, ujú, ya es, a ver, en este caso, sale la potencia, por ejemplo, hemos dicho 10 dBm positivo, pero es el transmisor. Entonces, a medida que va avanzando, va llegando a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Luego empieza con menos 1 dBm, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos 18, lo que actualmente pues en FTTH vemos, ¿no? Que es una potencia todavía, esto se puede decir razonable para un poder decodificar. Menos 18, menos 25, menos 30, menos 31, hasta menos 32. Es posible de llevar a cabo un enlace. No sé si ahí me dejé entender. Sí, profesor, sí se tenía. Así es. Recuerda que cuando mides con tu power meter ya en los clientes, en los usuarios, ya hablamos de valores negativos, menos 16, menos 17, menos 18, ¿no? Y así va avanzando de acuerdo a tu nivel de recepción que tengas. Por eso les menciono que el 10 dBm es un transmisor fuerte que sale de una OLT, no se puede decir en este caso. Y poco a poco va tendiendo a una caída, ¿no? Hasta llegar a cero, luego continúa con valores negativos. Pero no significa que el valor menos 18 dBm me esté llegando a una potencia negativa. Eso no, simplemente si nosotros lo convertimos nuevamente, es una potencia en miliwatts que es positiva, ¿no? Entonces es referencial. Por eso mismo acá, no sé si logran ver en la parte inicial donde dice 0 dBm equivale a 1 miliwatts. Imagínate, menos si los otros reemplazos esa que es fórmula, menos 18 dBm tiene una potencia
en valor positivo, solo que se representa como valor negativo. No es que esté llegando a una potencia negativa, así es en dBm sí se representa como valor negativo, pero en el mundo de miliwatts sí existe con valor positivo. Tal vez sea con 4 ceros, 5, esté en un rango, ¿no? Tal vez en un rango de entre 10 milivatios a 100 milivatios, ¿no? Como acá lo menciona. ¿Ya? Muy bien. No sé si, creo que su pregunta fue bastante interesante, ¿no? Bueno, entiendo que usted ya está en ese mundo del FTTH. Muy Sí, bien. sí, profesor, me consulta. Ya, muy bien. Entonces, igual vamos, poco a poco vamos a ir desglosando, ¿no? Estos términos. Y lo que me interesa, como le mencioné en un inicio, pues, es que ustedes, desde lo básico, empecemos a desarrollar. A veces en el campo, nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Mide que me llegue 17, menos 17 dB o menos 18, y ya, solucionado. Y sí funciona el enlace. Pero no sabemos de dónde el enlace, cómo se va reduciendo en ese trayecto las potencias, ¿no? Entonces, ustedes imagínense ya con esto, miden en su Power Meter y saben a cuánto equivalen en miliwatts, ¿no? Pueden ser transformaciones. O sea, hay un valor que ustedes pueden convertir y cómo es que vamos a hacer, como poco a poco se va cayendo en una pendiente, ¿no? Esto lo vamos a ver en un software del hard report en potencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Y es justamente lo que estamos viendo, que es a veces esto tenemos, ¿no? Este es un splitter. En este caso, bueno, tenemos un splitter acá. En este splitter puede estar llegando, imagínense, tal vez 10 dBm, 10 dBm. Pero a la salida y a la potencia, si es un splitter balanceado, más adelante vamos a ir poco a poco aprendiendo eso, ya la señal se va a tener que dividir. No es que acá ingrese un hilo 10 dBm y sería ideal, ¿no? Que saliera también 10 dBm por todos sus hilos. No, en este caso, las potencias ya salen reducidas en valores equidistantes en temas de potencia. O sea, por ejemplo, acá tenemos 8 hilos. Esa potencia que ingresa tiene que ser dividida en ocho láser. Y eso láser, esa potencia va a ser dividida en un porcentaje en 8 partes de lo que está ingresando. Y si tenemos, por ejemplo, un splitter de 1 a 128, ese láser que está ingresando se va a ser dividido en una cantidad dividida entre 1 a 128, en un splitter balanceado. ¿Sí? Entonces, recordemos eso. Si fuera un splitter de 1 a 2, el 50% de luz que ingresa va a salir por un terminal y el otro 50% por el siguiente terminal. Así funcionan los splitters. Entonces, mientras más divisiones tenga, pues la potencia se hace más pequeña. Y esto nosotros tenemos como parte ya de fibra, como conocedores durante el curso. Entonces ya estaremos en condiciones, ¿no? De poder ver si es que me sirve o no para mi receptor. Recuerden que hay límites, umbrales, máximos y mínimos para una recepción en tema de fibra. No es que yo tenga una potencia tan pequeña y tal vez mi receptor no lo puede, es muy débil. Es como que ustedes tal vez se ponen a conversar con su compañero y quizás uno habla tan fuerte que le puede dejar sordo a su compañero que está tal vez en otro extremo. Pero si habla muy despacio, tampoco se va a dar la comunicación. Y eso justamente en enlaces ópticos se da lo mismo. Si la potencia llega muy fuerte a mi receptor, puede quemarlo. Y si mi potencia también le llega muy débil, no va a poder lograr establecer la comunicación. Y eso se le llama los umbrales de eh, comunicación. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante en temas cuando estemos en FTTH. ¿Cuántos son los valores requeridos para máximos y mínimos para acceder a la comunicación en un enlace de fibra óptica? Sí, muy bien. Entonces acá tenemos, como ustedes podrán ver, esos splitters que quizás a veces somos curiosos, queremos ver qué hay adentro, ¿no? Y mi persona al menos lo fue en su momento. Y simplemente no hay nada. Lo que se hace acá es interno, a través de unas reflexiones internas, simplemente el haz se dispara en los hilos que se necesita. Microscópicamente ya se diseña ese punto justamente, la unión donde está el hilo de entrada, para que dispare en direcciones opuestas ese láser y en cantidades proporcionales a las divisiones que está saliendo. Así es, entonces no hay nada. Entonces
Quizás esto se hizo por un tema ya de poder acá fijar en este ODF, y tal vez pues el tamaño se ve de una manera exagerada, pero microscópicamente dentro de él es invisible, ¿no? Lo que hace ese efecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces este es un splitter de 1 a 64, como ustedes pueden ver. Entonces ingresa una señal y se sale 64 láser en todos sus terminales. Muy bien. Igual acá tenemos, por ejemplo, hay otra presentación de esos splitters, y siempre demos las gracias a estos splitters, ¿no? Al fabricante, porque si no, si hubiese tal vez en este caso fabricado este elemento pasivo, quizás no hablaríamos todavía de redes de fibra en hogar, porque se estarían tendiendo cientos de cables por la planta externa para poder llegar a nuestro hogar. Gracias, imagínense, a estos splitters, pues hoy existe la red de FTTH, ¿sí? Muy bien, es un splitter de 1 a 64, dice, y hablamos pues acá de unas características técnicas que poco a poco ustedes van a ir desglosando y entendiendo qué es lo que nos da a entender. Sí, como en este caso tenemos la entrada, la parte inferior, un hilo, y tenemos su salida, ¿no? Entonces también igual poco a poco hay que ir entendiendo qué tipo de terminales tiene por la férula y por la forma del soporte, ¿no? Entonces esos términos también que hay que ir aprendiendo, porque cada equipo tiene sus propios terminales de diferentes formas físicas, y esto pues hace que nosotros cuando vayamos a comprar una tienda, compremos con sus características compatibles a lo que vamos a conectar en la planta interna. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, ya que estamos en el tema, diferentes tipos de conectores, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ustedes mañana van a la tienda, van a comprar sus patchcord o sus conectores de fibra, y lo primero que les van a decir qué características necesitas, ¿no? Fíjense, te van a mostrar este catálogo de patchcord. Entonces, cada uno tiene su nombre por su forma de, acá del soporte y por la forma de la férula interna del núcleo. Entonces también eso hay que ir poco a poco aprendiendo para ir de una forma certera pues a una tienda óptica a comprar nuestros eh, terminales, ¿no? O si es las pérdidas, para qué aplicación lo necesito. No todos pues son buenos para ciertas aplicaciones. Para internet hay unos ciertos conectores, en este caso recomendados. En otro caso, para transmitir video, también hay otros conectores que nos recomiendan por la forma de férula, y etcétera, etcétera. Entonces, esas características, pues, hay que entenderlo claramente para nuestros diseños. Muy bien, por ejemplo, acá aprovechando eh, el tema, entonces, por ejemplo, acá tenemos tipo de conectores, ¿no? Sus férulas diferentes, ¿no? La parte del contacto, de la unión que se hace en los terminales. Bien, volvemos ahí al un splitter de 1 a 8. Y acá sí, necesito que ustedes pues tomen una concentración bastante eh, en lo que es el tema de divisiones. Sí, muy bien. Entonces, estos gráficos pues a mí me ayudan bastante a entender de una manera práctica. Ya, entonces, partiendo siempre, como mencioné al inicio, partiendo siempre de 0 dBm, ¿a cuánto equivalía según mi fórmula? A 1 miliwatts. Muy bien, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 1 miliwatts en un transmisor y lo amplifico por 2 a 2 miliwatts? ¿Qué pasa si yo reemplazo estos 2 miliwatts en mi fórmula que mostré al inicio? Me va a salir 3 dBm. Es su equivalente en dBm, en la parte superior. Nuevamente, yo tengo un transmisor de 2 miliwatts y lo amplifico por 2, o sea, de 2 miliwatts lo amplifico a 4 miliwatts, y nuevamente reemplazo en la fórmula que vimos al inicio. Eso me saldría 6 dBm. Igual, acá hago lo mismo, tengo 4 miliwatts y lo amplifico a 8 miliwatts. Reemplazando en la fórmula, a mí me saldría 9 dBm. Y por último, tengo, por ejemplo, acá 16 miliwatts, lo multipliqué por 2 o lo amplifiqué por 2, tengo, y reemplazando mi fórmula, tengo 12 dBm.
Ahora, haciendo un análisis en las partes positivas, cada vez que yo amplifico a mi transmisor óptico o amplificador óptico, veo que en la parte superior no se duplica. Ustedes como podrán ver en la parte inferior sí se duplica por 2 mi amplificador, pero en la parte superior, en vez de duplicarse, se suma en cada momento más 3 dBm. Conclusión, si nosotros hacemos un análisis, cada vez que yo duplico mi potencia, en este caso solamente en dBm se suma más 3. Por ejemplo, al siguiente sería 32 miliwatts, pero arriba se mantiene sería más 3, 12 más 3, 15 dBm, según mi fórmula. Ah, muy bien, entonces qué interesante, ¿no? Pero como les mencioné al inicio, en FTTH nosotros no vamos a hablar de amplificadores. Por lo tanto, lo tengamos solamente como referencia estos términos de acá. Ahora sí, a mí sí lo que me interesa en FTTH, como ya le mencioné al inicio, toda su vida, todo su tramo, todo su camino, toda la planta externa de inicio a fin, la señal se va degradando, se va perdiendo. Y eso es lo que me interesa a mí. Por ejemplo, partimos del cero, 1 miliwatts. Y a la izquierda yo lo divido, en vez de amplificarlo, se divide mi señal a la mitad, es decir, a 0,5 miliwatts o 500 microwatts, que es lo mismo. Acá sí coincide. Entonces, estoy hablando acá justamente de un splitter óptico de 1 a 2. Tengo un hilo y lo estoy dividiendo a 2 hilos, en 2 ranuras diferentes, trayendo su láser. ¿Y qué sucede en la parte superior? Aplico mi fórmula y me va a salir menos 3 dBm. Igual yo continúo como en la parte a lateral, a la derecha que vimos hace un momento. Sigo dividiendo este 500 microwatts entre 2. En vez de multiplicarlo, acá lo divido. Entonces me saldría 200 microwatts. En la parte superior, si yo reemplazo en mi forma logarítmica, me va a salir menos 6 dBm. Y por ahí como que ya lo que su compañero decía, ¿no? Pero en los terminales del usuario me sale de menos 18 dBm. Ya estamos por ahí cerca. Continuemos. 250 microwatts, nuevamente yo lo divido entre 2. Y en este caso, me va a salir 125 microwatts. Si lo reemplazo nuevamente en la fórmula, en este caso me saldría menos 9 dBm. Igual yo continúo, 125, lo divido entre 2 y me sale 62.5 microwatts. Si reemplazo en mi fórmula logarítmica, me va a salir menos 12 dBm. Igual, vamos siguiendo dividiendo, ya no alcanza el gráfico, pero voy a seguir yo de manera imaginaria dividiendo. 62.5 entre 2, estamos hablando de 31, un aprox 31 microwatts. Reemplazando la parte superior estamos con 15 dBm. Igual continúo, tengo 31 entre 2, 15 microwatts, equivaldría en este caso a menos 18 dBm. Entonces, el compañero que preguntó, 15 microwatts es igual, es la potencia que está llegando a los usuarios de las casas, que equivale a menos 18 dBm. Sí, entonces, no olvidemos, esta pregunta les voy a volver a preguntar, quizás en las siguientes clases. ¿A cuánto equivale menos 18 dBm? Va a equivaler a una aprox de 15 microwatts. Así es. Y cuando ustedes, si gustan, vean en su Power Meter, que técnicamente, pues, a veces vamos, medimos y ahí quedamos, ¿no? Y van a ver ahí una conversión en el mismo equipo Power Meter. Los menos 18 dBm lo está transformando ahí también a lo que es microwatts. Y justamente debe estar en ese rango, esa lectura de la potencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé si el gráfico fue didáctico o se entendió para continuar con la siguiente presentación. Sí, profesor, se entendió. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, igual la presentación la vamos a compartir para que ustedes puedan
repasando, ¿no? Entonces, estos casos acá que estamos viendo ya justamente ya les expliqué, por eso que estoy pasando a las siguientes diapositivas para que el tiempo pues sea eh, razonable para poder terminar esta presentación. Muy bien, entonces nosotros ya vimos y entendimos que 0 dBm equivaldría a 1 miliwatts. No olvidemos eso en adelante. Y entonces voy a partir como referencia acá, si fuese un terminal de entrada, un hilo de fibra en una red troncal. Entonces tengo un hilo de fibra con potencia de entrada 0 dBm. Y como ya les mencioné, 0 dBm no significa que no haya nada de potencia, sino que hay 1 miliwatts de potencia. No nos sorprendamos con eso cuando miramos en nuestro equipo que sale de 0 dBm. Vemos que sí existe potencia. Y lo que yo voy a hacer acá es esa potencia, pues, enviarlo por las dos ranuras o dos salidas de hilos de fibra. Y es justamente el splitter de 1 a 2 terminales. En adelante ya vamos a llamar un splitter de 1 a 2. ¿Qué sucede? Como se ha dividido en dos, salidas, entonces recuerden lo que vimos anteriormente, se tiene que reducir sí o sí en menos 3 dBm. Entonces, estamos acá con 3 dBm en ambos extremos. Y lo que yo voy a hacer es nuevamente estos menos 3 dBm, dividirlo en dos ranuras diferentes en ambos extremos. Y ahora ya tendría yo 4 terminales, es decir, un splitter de una entrada, acá ya con 4 terminales. Y como se dividió en cada extremo en dos salidas, pues se va a seguir restando en menos 3 dBm. Entonces acá ya no tendríamos menos 3 dBm, sino menos 6 dBm. Entonces, en un splitter de 1 a 4, se va a tener que reducir 6 dBm su potencia, sí o sí, en teoría. Así es. Entonces, bien, yo no me quedo contento, voy a seguir dividiendo. Entonces, es 6 dBm a dos terminales proporcionales en ambos canales. Ya nuevamente me están generando 2, 4, 6, 8 terminales de vidrio o hilos ópticos. Pero vemos que la señal se está atenuando. En todos los terminales me está llegando a menos 9 dBm. Entonces, esta señal, cuando nosotros hablamos en FTTH, en redes chipón, es una potencia fuerte que puede quemar al equipo todavía en el lado del receptor. Entonces, ese es entonces el umbral. En adelante, este valor va a ser el umbral máximo de recepción en un terminal óptico. Muy bien, yo sigo dividiendo. A lo que su compañero preguntó, siempre queremos llegar al menos 18 dBm. Entonces acá, igual, divido en dos hilos y ya no sería menos 9 menos 3, sería menos 12 dBm. Pero ya obtengo ya no 8 hilos, sino 16 terminales. Y es el splitter de 1 a 16. Entonces, en un splitter de 1 a 16, sí o sí se va a perder una potencia de menos 12 dBm. Ojo que esto ya va a salir más adelante como una fórmula en un cuadro, que nos muestran quizás a nosotros el cuadro, pero no, en muchos casos no nos enseñaron de dónde sale ese cuadro. Entonces nosotros estamos partiendo, ¿no?, de lo básico a cómo llegar a esas fórmulas. Permítame decirles, a mí quizás no me gusta mucho ser teórico, más al mundo práctico, pero en este caso sí lo amerita para nosotros más adelante poder entender el mundo de lo que es gestiones de potencias ópticas. Al menos en esto sí centrémonos. Muy bien, entonces igual, acá yo tengo menos 12 dBm, sigo dividiendo, ya tengo 16 y al dividir a todos en dos internamente, en ese splitter me saldría 32 terminales de fibra. Entonces hablamos de un splitter de 1 a 32. De 1 a 32. ¿Y cuánto es su potencia de caída? Menos 15 dBm, tomando como referencia al inicio. Muy bien, no muy contento, sigo yo dividiendo. Entonces, acá en la parte final, ya no tengo 32, sino si ustedes cuentan, tiene 64 puntos.
disculpen, 32 puntos. 32 puntos. Entonces tenemos 32 filamentos de fibra de vidrio. Tenemos menos 18 dBm. Así es. Entonces ustedes pueden seguir avanzando. Entonces ya esto ya lo entendieron lo básico. Entonces yo sigo dividiendo, ¿no? Entonces del 1 al 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, más el otro 16 son 32. Entonces de 1 a 64, sigo dividiendo, sería menos 21 dBm. Igual, 1 a 128, menos 24 dBm. Y pueden seguir, si ustedes quieren, hasta 256, 512, 1024, etcétera, etcétera. Lo único que se va a hacer es seguir restando, menos 3 dBm cada que yo haga sus divisiones. Muy bien, entonces, ¿alguna interrogante al respecto que quieran tal vez hacerlo? ¿No? No hay ningún problema, pues estamos acá dispuestos a poder responder alguna duda que sí lo tuviesen. Profesor, mencionó un umbral, dijo, de que puede quemar un equipo, creo que fue de menos 9 dBm. Ya, así, muy bien. Qué bien que esté atento en la sesión. Sí, menos 9 dBm es un umbral, una potencia fuerte. Si nosotros queremos hacer en Livatro, podemos transformar en la fórmula, no, pero menos 9 dBm es una potencia fuerte que llega al receptor y es un umbral máximo que puede soportar mi receptor. Pero ahora, ¿cuál sería el umbral mínimo? ¿Hasta dónde, no? Entonces, justamente su compañero mencionó acá, menos 18 es el umbral intermedio. Y acá en este umbral de menos 18 dBm es donde trabajan, pues, lo que son los terminales receptores, ¿no? Entonces, por eso que cuando nosotros nos mandan a los usuarios a hacer mediciones o a descartar fallas, lo que uno que pregunta al técnico es cuánto está llegando. Si dice menos 18 dBm, entonces contento estamos porque está llegando a una potencia central. Pero, estos receptores siguen todavía eh, pudiendo realizar su comunicación hasta, en este caso, hasta menos 27 dBm. Entonces hay que seguir dividiendo, ¿no? Cada uno a 128 divisiones puede seguir, en este caso, eh, realizando la comunicación. Así es. Entonces eso sería como un umbral mínimo ya. Pero bueno, hay tres tipos de transceiver o de GPON en FTTH, ¿no? Lo que es la clase B+. A ver, vamos a ver cuál es el transceiver. Ya no estamos entendiendo. Pues, no pensemos que es un equipo, pues acá lo tenemos. Ahí está. No sé si logran ver la imagen. Este es un transceiver. Este es un GPON. Este es el equipo que convierte la señal eléctrica, los pulsos digitales, a un láser. Acá. Así es. Entonces, acá, como ustedes podrán ver, nos dice que es un GPON C++. Una característica que ya nosotros vamos a entender de qué se trata. Un GPON C++ o un GPON B+, o un C+. Entonces, cada uno, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, este GPON C++ es un poquito costoso, se puede decir. Este GPON tiene 10 dBm de potencia de salida y puede soportar hasta menos 27, hasta menos 33 dBm en su de sensibilidad. O sea, puede trabajar normal. Pero nosotros, como le mencioné, en ópticas hay que hablar, siempre lo que hacemos, no trabajar en sus límites. Yo no quiero a este equipo exponerlo, pues ponerle tal vez en su umbral máximo de menos 8 dBm, porque se puede quemar. Ni tampoco hacerlo trabajar con una potencia de llegada de menos 32, 35 dBm. Sería muy débil. Pues el equipo puede ser que no realice bien su comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos el umbral eh, máximo con el mínimo y lo dividimos entre 2. Pero en este caso, bueno, puede ser esto 8 más 32, 40, entonces 20, 22 dBm sería su potencia muy buena donde trabajaría este equipo de GPON. Pero en FTTH actualmente nosotros tenemos en las casas, momento, en FTTH usamos el transceiver más barato. ¿Y cuál es? Es el transceiver el B+. B+, este caso trabaja desde menos 8 dBm hasta menos 28. Son sus umbrales. Desde menos 8 hasta menos 28. Menos 28 pues bastante débil.
Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 8 más 28, serían 36, entre 2, menos 18. Por eso que nosotros, cuando vamos al usuario, ¿no? Estamos contentos porque está llegando a menos 18. Y es su potencia central a la cual está operando bien ese equipo. Así es como que a nosotros, ¿no? El hablar muy fuerte quizás te puede causar sordera. El hablar muy débil entre un emisor y receptor, pues no lo puedes escuchar. Entonces, si hablas a una potencia sonora razonable, entonces la comunicación se va a dar de una manera muy amena entre emisor y receptor. Igual en potencias ópticas. ¿Ya? Muy bien, entonces, no sé si fue certera mi respuesta con respecto a su interrogante. Sí, profesor, eso también significa que pasando ese umbral que menciona o acercándose, en caso del usuario final, si está en menos, si el umbral máximo es menos 28, como dice, si se acerca entre el rango de 25, 26, 27, ya la señal de su servicio estaría baja o la podría perder. Y si lo Sí, pasa, ya lo pierde. así es. O el Internet tal vez estaría de una manera intermitente, ¿no? Yendo y viniendo, debido a que no está trabajando pues en una manera en su potencia central, ¿no? Y justamente el B más en este caso es menos 18. Entonces, por ejemplo, el C más es un poquito más costoso y puede trabajar normalmente hasta menos 22, su potencia central. El C más es un poco más caro, que puede trabajar hasta menos 25 y está tranquilamente, pero no se usa. ¿Por qué? Porque es un poco costoso. Por ejemplo, actualmente las empresas de Mi Fibra, Wingo, ellos cuando en tu usuario te instalan ese tipo de transceiver, es un B+. Y por eso que cuando ya retiran el servicio, ni siquiera rezan a recogerlo, porque es más costoso les sale a ellos ir a recogerlo que dejarlo en el usuario eh, que ha tenido ese servicio. Pero si fuera tal vez un C++, yo pienso que tal vez regresarían a recoger el tema de costos. Una Sí, muy bien. consulta, si la potencia es Sí, menos sí. 18, ¿cuánto sería lo mínimo que puede bajar para que siga trabajando normal? ¿Puede ser hasta menos 21 entonces? Ya, a ver, muy bien. Un momento, por favor, ya que estamos acá. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento, por favor. Muy bien. Espera un momento, por favor. Me confirma si está viendo la pantalla. Sí, sí se visualiza. Ya, muy bien. Estos son, por ejemplo, los parámetros, ¿no? De un transceiver de clase B+. ¿Qué nos dice? La potencia máxima de transmisión es más 5 dBm, con lo que cual está lanzando el láser a la planta externa. ¿Sí? Y la potencia en este caso mínima me dice que es menos 1.5. Es decir, está en ese rango, ¿no? Este láser puede estar, como máximo puede lanzar 5 dBm o 1.5 dBm. Entonces, no sabemos con cuánto lo está haciendo, pero ese son su rango de fabricante. Si queremos ver ciertamente con cuánto está realmente arrojando a la planta externa, puede ser 2, 2.5, 3, es ir con mi power meter y medir en el mismo transceiver. Entonces ahí me va a leer la lectura real que está arrojando ese GPON o transceiver. ¿Qué más? Y en este caso nos habla de sensibilidad mínima. O sea, si menos 28 dB
si le estuviera llegando una potencia de menos 28 dB, es posible que sí funcione el Internet, pero con sus ciertas, como le mencioné a ustedes, intermitencias. Tal vez a veces sí, a veces no el Internet. Entonces no es bueno trabajarlo en el mínimo, porque es muy débil su potencia. Y acá como sobrecarga máxima dice menos 8 dB. Acá sí está llegando una potencia bastante fuerte. ¿Qué afectaría? Al ser tan fuerte, lo puede quemar a mi receptor. Entonces no es bueno trabajarlo ni en el mínimo ni en el máximo. Entonces su potencia central en este caso es trabajarlo con menos 8 más 28 entre 2 sería menos 18 dBm. Así es. Muy bien, entonces tal vez alguna otra pregunta referente a lo que se trata de umbrales de transmisión y recepción. Está claro, profesor, con esos parámetros. Ya, muy bien. Entonces, esto cambia bruscamente en otro tipo de transceiver. A ver, ya que estamos acá, permítame compartirles acá lo que es de C++, sus parámetros, de C++. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, a ver, no estoy presentando, creo, la pantalla. Un momento. Muy bien, ahí lo tenemos. Ese es el transceiver un poco más costoso que el B+, pero no se implementa, como le mencioné, en planta. Es un tema de costos. Este es un poco más costoso. Entonces tenemos acá, en el anterior recuerdan que era 5, es 7. Entonces es un transmisor más potente, ¿no? Un transceiver puede, tal vez en tema de distancia lo puede hacer mucho mejor que el B+. Y la potencia, miren acá, de transición 2 dBm. Entonces puede estar en este rango, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 o tal vez 7. Y la sensibilidad, miren, el anterior me llegaba hasta menos 28. Pero este equipo hasta menos 33 puede aún seguir comunicándose, decodificando la señal. Por eso le dice que es un poco más sensible. Entonces, y por ende es más costoso. Y el C++, en este caso también se mantiene en sobrecarga máxima, pero acá puede llegar como transmisión hasta 10. Y en recepción mínima acá puede llegar hasta menos 35. Imagínense. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el anterior? Si yo tuviera mi receptor me estaría llegando a menos 25. Entonces, B+, no lo va a ser posible en mi transmisión a Internet. Pero si yo cambio a C++, lo hace posible esa transmisión, que queda como punto central de la transmisión. Entonces, a eso está enfocado, lo que es nosotros saber inyectar en mi receptor qué tipo de transceiver con esa potencia va a trabajar de una manera eficiente. Pero recuerden también, si la potencia, mejor es que sea una potencia más alta, porque yo tengo opción a inyectarle reductores ópticos, que son unos atenuadores ópticos, se inyectan de 1 dB, 2 dB, 3 dB y soluciono mi problema. Pero lo que no puedo hacer acá en FTTH es amplificarlo, porque amplificarlo emana tal vez de energía o elementos activos, y eso es lo que no, FTTH deja de ser FTTH si ponemos amplificadores en la planta externa, ¿sí? No existe. Un alumno me dijo, pero profesor, si la potencia está llegando, yo puedo amplificarlo. Existen amplificadores ópticos. Sí lo puedes hacer, pero ya no se llama red FTTH. Ojo, graben ese término. En FTTH no existe amplificadores ópticos. ¿Muy bien?
Muy bien, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Y este es más o menos para que ustedes ya quizás, por un tema a veces de curiosidad, ¿no? Queremos ver qué hay dentro de ese splitter, ¿no? En esa pequeña cápsula que se ve según las fotos que les he mostrado, ¿no? Pues queremos ver qué hay adentro de ahí. Y eso es justamente internamente, microscópicamente, eso es lo que se ha diseñado, ¿no? Llega un hilo y a través de reflexiones internas, pues mandan 50% por este canal y 50% reflejan de luz al otro canal. Igual en los siguientes canales van haciendo lo mismo, ¿no? 50 por un extremo y 50 al otro extremo y van generando 4 hilos, ¿no? Internamente continúan con el mismo procedimiento que vimos en el gráfico, ¿no? Y ya están las cantidades que crean conveniente. Esa imagen así, ¿no? Eso es justamente lo que hay dentro de esa cápsula. Las luces, el haz, en ese caso, el láser es lo que hace, ¿no? Viaja 50, se va dividiendo poco a poco en cada canal y lo hace de una manera proporcional, al cual toma el nombre de un splitter balanceado, porque está balanceado sus potencias ópticas. No es que por uno va más luz y por otro va menos luz. Eso no se llama splitter balanceado. Toma otro nombre, que más adelante vamos a ver en los splitters desbalanceados, que son tipo unos ya llaves, ¿no? Que por un canal yo quiero que vaya el 10%, por otro canal yo quiero que vaya el 90%. Tal vez el 1% quiero que vaya por un canal y el 99% de potencia vaya para el siguiente canal. Controlados, splitter ópticos desbalanceados. Eso lo vamos a hacer más adelante. Muy bien, entonces, este gráfico, entonces creo que graben eso y con esto van a entender claramente el splitter balanceado. Muy bien, entonces ya en base a lo que hemos visto, actualmente existen tablas, ¿ya? De cuánto es. Ya nosotros ya en el campo lo que nos dan a veces de manera técnica son las tablas de los splitters. Ah, ya tú tienes te dice un splitter de 1 a 8 y tu pérdida considera esa cantidad, ¿no? Entonces ya, pero no sabes de dónde sale ese valor. Nosotros ya lo vimos cómo a través de cálculos, cómo hemos llegado, ¿no? A ese valor, a esa tabla. Entonces, ya nosotros, si nos olvidamos de esa tablita, podemos empezar, ¿no? A hacer ese gráfico y poder nosotros mismos a recordar esa tablita de pérdidas de splitter. Bien, entonces acá, esta es una tabla ya que se ha generado en base a lo que hemos mencionado. Y tenemos acá, ¿no? Pero en un splitter, miren, y lo que hemos visto es la manera teórica. Recuerden, una es teórica y otra es la manera práctica. En un splitter de 1 a 2, en un splitter de 1 a 2, en teoría nos decía que era 3 dBm la caída en dBm. Pero en la práctica es tolerable hasta 4 dBm. Fácilmente nosotros podemos, pero ese splitter ya no sirve, ¿no? Pero para nosotros, considerando la parte, en este caso, nos dice que sí puedes considerar hasta 4 dBm. No es que a ti, tú me diste, arrojó otros valores de pérdida y lo desechas ese splitter. No, en este caso tiene tolerancias. Por ejemplo, en el 1 a 4, en teoría nos decía que se atenuaba 6 dBm. ¿Recuerdan? En la práctica es tolerable hasta 7,3 dBm. En un splitter de 1 a 8, nosotros calculamos que tenía opción hasta 9 dBm. En la práctica se certifica hasta 10,5, no hay problema. De 1 a 16, nosotros vimos que tenía 12 dBm. En la práctica hasta 13,7 dBm. Así es. Entonces también hay unos rangos de longitud de onda. Quizás no es momento propicio para decirles acá en esa tabla, ¿no? A qué se debe. Ya más adelante vamos a ir desglosando también longitudes de onda. Porque recuerden que en transmisiones ópticas vamos a hablar transmisión en función a longitudes de onda. ¿En qué longitud de onda vas a transmitir? Entonces, cada longitud de onda tiene sus propios parámetros de atenuación de enlace. ¿Ya? Y eso es poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces, esto es lo que hoy día quería ustedes centren su atención en lo que es potencias, cómo se calcula, cómo se pierden. Así es. Muy bien, entonces acá tenemos algunos que les voy a compartir las PPT, cómo hicieron sus cálculos que llegaron, ¿no? Han ido reemplazando logaritmos, ustedes me lo pueden hacer, cualquier potencia que tengan en milivatios y lo reemplazan y me generan en dBm. Ahí tenemos, ¿no? Cómo salen los valores positivos, negativos, ¿no? Ahí lo tenemos.
Entonces, ¿cómo convierte, no? 10 miliwatts, ¿no? Me sale 10 dBm, ¿no? Así es. Bien, acá tengo justamente una medición, ¿no? En CAM. Y cuando vamos a ese, bueno, es un splitter, pues acá al parecer es de 1 a... No es de 1, sino parece que es de... Tiene dos terminales, pero es de 1, 2, 4, 6, 8, 1 a 8. Dos hilos están llegando de 1 a 8 y acá de 1 a 8. Pero en total me generarían 16 terminales para mis usuarios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que están haciendo acá es ir con este power meter y medir cada terminal. Y en cada longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en, en este caso lo están midiendo en el lado izquierdo con un power meter han ido, seguramente que está siguiendo una red de FTTH con tal vez 5 o 4 dB, no nos interesa, lo que interesa acá es saber en el terminal cuánto me está llegando. Entonces, y me está saliendo a menos 19,6 dBm, ¿no? Y si ustedes ya pueden hacer su conversión en términos de miliwatts, si nos sale microwatts, recuerden que les dije, en menos 18 sale cuánto, sale algún rango de 12 a 15 microwatts, ¿no? Acá lo está mostrando ahí el power, el equipo, lo ha convertido a 10,92 microwatts. Ustedes también en teoría, con su formulita que tienen, pueden llegar a estos valores. Entonces el equipo ya internamente solamente ya ha ido haciendo sus cálculos y me está arrojando, ¿no? Pero ustedes también, sin tener Power Meter, pueden hacer sus cálculos. Y eso es bueno, ¿no? Y a nosotros quizás, cuando estamos en campo, normalmente el técnico lo que hace es, simplemente me interesa que mida menos 18, pero no sé cómo se atenó y de dónde vienen sus valores, ¿no? Qué bien. Acá tenemos, por ejemplo, en cada longitud de onda tiene sus propios parámetros, recuerden, eso lo vamos a hacer poco a poco, vamos a ir viendo las longitudes de onda, ¿no? Acá tiene otro valor, el mismo terminal, pero debería, no marca lo mismo, ¿no? Debido a que en cada longitud de onda tiene sus propios valores de atenuación de enlace, ¿no? Pero está en un rango, ¿no? Menos 20 dBm y menos 9,3 microwatts, así es. Entonces, seguramente internamente hay un software que convierte, pues, lo que es los dBm a los microwatts, disculpen, a los dBm. Entonces, ¿qué más podemos analizar acá? En este caso, por ejemplo, si fuera una red FTTH y usaran el transceiver y demás, quizás estaríamos en la primera parte en 1310, trabajaría más normal, ¿no? Pero en la 1550 ya estamos hablando de una diferencia de menos 2 dBm, de 2 dBm. Ya es casi la mitad. Ustedes recuerdan que hemos visto en la división, por cada mitad que se atenúa la potencia, en dBm se atenúa menos 3 dBm. Entonces, si este marcara en la parte izquierda, si fuera una red que yo quisiera que llegue a menos 18 dBm y estaría marcando menos 21, para mí está significando que de lo que tú esperabas que se llegue, te está llegando a la mitad. Pero usted dirá, no, es 3 dBm, es casi pequeñito, ¿no? Lo que es la diferencia. Sí funciona, pero no. Se está, de lo que tú esperabas, se está llegando casi la mitad de la potencia. No sé si me logran entender ahí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de 3 dBm. Si fuera 21 acá y yo quisiera que llegue a menos 18. Entonces, al tener una diferencia de 3 dBm, entonces, de lo que yo esperaba, me está llegando la mitad de la potencia. No sé si lograron entender ahí el contexto o les vuelvo a explicar el por qué ese 3 dBm hace un valor bastante significativo, ¿no? Imagínate que tú tengas un láser que quiere apuntar a un objetivo y lo que tú quieres que llegue no está llegando a lo que esperabas, sino la mitad de lo que eh, está impactando en ese punto. Así es, quizás como DBM se muestra es una diferencia pequeña, ¿no? Pero en el contexto de potencias está llegando a la mitad casi de lo que tú esperabas que llegaría. Así es. Entonces, muy bien, entonces ahí tenemos ya lo que es el transceiver, ¿no? Y quizás he hecho acá un resumen de lo que el día de hoy, pues, yo muy contento de ustedes que hayan entendido ese tema para que las clases, pues, eh, en las siguientes sesiones se vendrán desarrollando, pues, lo vamos a ver con mucha facilidad, ¿no? En temas de óptica. Así es, ya desglosando ya un poco lo que es longitud de onda, pérdidas por splitter, cómo diseñar, cómo gestionar mis potencias en redes, splitter balanceados y desbalanceados. No hemos visto ya lo que es desbalanceado.
aprovechemos estos pocos minutos que nos queda quizás para alguna ronda de preguntas o algunas inquietudes que ustedes tuvieron por su parte. ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, sí lo escuchamos esto. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor, quería, bueno, básicamente un concepto. Lo que pasa que yo en el glosario, en el temario, he visto que al final incluyen el término de DWDM y quería saber hasta qué punto vamos a tratar de llegar a eso, ¿no? Lo que pasa que usted me indica que para una red, bueno, no hablamos de ganancias en lo que es FTTH, pero creo que en DWM, en equipos internos, sí se podría hablar de ganancias. Eso es lo que quería consultar. Siempre y cuando, como digo, en FTTH, pues no hablamos lo que es de, de ganancia, ¿no? De potencia, dado que no hay amplificadores en una red de FTTH. Pero en otras aplicaciones sí, así es. En DW, como dices, a veces la señal ya se atenúa, entonces necesitamos pues amplificarlo, ¿no? Esa potencia. Entonces ya me está llegando a menos 18 dBm y nosotros ya nuevamente queremos regenerar hasta llegar quizás como si fuera un transmisor, ¿no? A 5 o 10 dBm. Entonces en ese caso sí, medita lo que son los amplificadores ópticos. Que también podemos ahí proyectar una sesión de lo que es, cómo, en qué consiste, cómo lo hacen, ¿no? Y es algo bastante curioso, ¿no? El tema de amplificar potencias ópticas en una red, ¿no? En DW, como en este caso, sí se hace debido a que los enlaces, a veces, cuando tienen 1000 kilómetros para poder llegar, entonces utilizan repetidores ópticos. Ahí sí, en ese caso. También en ese caso, lo que es DWDM, utilizan longitudes de onda un poco más eh, ya dimensionadas ahí. Vamos a ver, hay un espectro óptico para usar lo que son ya aplicaciones. No es que cada espectro óptico ya está asignado a ciertas aplicaciones. Como es, por ejemplo, en Internet ya se ha asignado un espectro en longitud de onda, lo que es en Internet para transmitir en video. También ya existe un espectro óptico, que es la 1550, ¿no? Y en DWDM también está asignado, hay un espectro óptico ahí para transmitir esas aplicaciones. Así es. Ah, ya, ok, ok. Muy bien, ¿alguna interrogante al respecto, tal vez? Muy bien, ¿alguna otra interrogante que tuvieran, tal vez? Quizás ya en la siguiente, en la sesión ya que medite lo que es esto, Splitter, vamos a hablar también de las redes ya híbridas, ¿no? De NFTH. Por ejemplo, en este caso, este es la simbología, ¿no? De un splitter, ¿no? Como en este caso es balanceado, ¿no? De 1 a 8. Entonces, de 1 a 8, pues el 12,5% de lo que está entrando se ramifica en cada terminal. Porque dividimos al 100 entre 8, nos va a dar 12,5. Así es. Pero en este caso, miren, es algo curioso. Eso lo vamos a ver también posiblemente en las clases posteriores. Tenemos un splitter, una entrada, y acá tenemos dos salidas. Pero en este caso hace una excepción. Por un canal envía el 10% y por otro canal envía el 90% de su láser, ¿no? Y eso ya viene prefabricado. A veces varían estos porcentajes. Ese se le llama splitter desbalanceados, ¿sí? Entonces, ¿eso dónde aplicaríamos nosotros? Como tenemos a veces en una aplicación de punto a punto y estamos llegando a nuestra potencia, no por un hilo. Pero a veces en la mitad del tramo, existen casitas que quieren el internet. Y si nosotros, imagínense, si no hubiera este splitter desbalanceado, hacemos un splitter de 1 a 2, mi 50% de potencia quedaría en ese espacio de usuarios pequeños. Y eso no medita.
O sea, eso es lo que yo no quiero. Mi potencia es quiero que llegue hasta el punto de aplicación de donde están la mayor cantidad de usuarios. Y entonces en este caso pues aplicaríamos con lo que es el splitter, ¿no? Entonces yo solamente dejo mi cierta potencia, de acuerdo a mi gestión de potencias ópticas, dejo la potencia necesaria para esa pequeña cantidad de usuarios. Y el resto lo envío hasta el punto de aplicación más extenso donde se desarrolla el proyecto. ¿Sí? Entonces, combinando pues el splitter desbalanceado con el balanceado, hacen una combinación perfecta en nuestros proyectos. Así es. Muy bien, entonces, dicho esto, pues, damos por finalizado la presentación. Espero que haya sido de su agrado y hayan, igual los videos quedan ahí para que ustedes puedan a repasar. Entonces, eso sería todo por mi parte. Agradeciendo mucho a todos por su participación y atención en lo referente. Muchas Perfecto, gracias. muchas buenas noches. Gracias, profesor.